Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana planeó humillarme en su boda, pero nunca imaginó que las cámaras de seguridad revelarían su oscuro plan. Me encuentro aún procesando los eventos de la semana pasada, que comenzaron en lo que debería haber sido un feliz ensayo de boda y terminaron en un torbellino de acusaciones, drama familiar y amenazas legales. Les comparto mi historia, aunque todavía me cuesta creer que esto realmente sucedió. Para darles contexto, mi hermana Elena, 30, y yo solíamos ser inseparables durante nuestra niñez. Éramos de esas hermanas que podían terminar las frases de la otra y compartirlo todo. Sin embargo, conforme fuimos creciendo, nuestros caminos tomaron direcciones muy diferentes. Elena desarrolló un gusto particular por el lujo y las apariencias, mientras que yo siempre he sido más sencilla y práctica. Nuestros padres, aunque no eran adinerados, siempre se esforzaron por darnos lo necesario, pero para Elena esto nunca parecía ser suficiente. La brecha entre nosotras se hizo más evidente cuando conocí a Daniel, 29, hace 5 años. Venimos de orígenes humildes y, aunque vivimos cómodamente, no somos ricos. Esto nunca nos ha preocupado, ya que paso a paso vamos construyendo nuestro futuro. Elena, por su parte, siempre ha estado obsesionada con el estatus social y la riqueza. Durante sus años universitarios, se rodeó de gente adinerada y cultivó amistades exclusivas. Hasta el día de hoy me pregunto cómo mantenía ese estilo de vida, considerando que solo tenía trabajos ocasionales y nuestros padres solo podían ayudarla hasta cierto punto. Desde que Daniel y yo comenzamos nuestra relación, Elena dejó clara su desaprobación. Cuando celebramos nuestra boda, optamos por una ceremonia íntima, no solo por los costos, sino porque queríamos estar rodeados únicamente de nuestros seres más queridos. Elena no ocultó su disgusto. Criticó cada aspecto, desde mi vestido hasta el lugar pasando por los invitados. Como si esto fuera poco, constantemente hacía comentarios despectivos sobre el trabajo de Daniel como desarrollador de software, se burlaba de nuestro modesto apartamento y lo trataba con evidente desdén. A pesar de todo, Daniel y yo hemos construido una vida feliz juntos. Me dolía ver cómo Elena lo menospreciaba, por lo que gradualmente reduje nuestras interacciones con ella. Recuerdo particularmente una cita doble con nuestros padres, donde se molestó porque su novio, Alberto, mostró admiración por el trabajo de Daniel. Elena no paró de hacer comentarios sarcásticos sobre la empresa de Daniel y presumir la riqueza de su pareja. Era difícil mantener la compostura, pero Daniel me enseñó a no dejar que su actitud nos afectara. También, siendo justos con Alberto, quien es realmente una buena persona, cuando Elena se comprometió con él, 35, hace un año, me alegré sinceramente por la noticia. Me sentí especialmente honrada cuando me pidió ser su dama de honor. Pensé que quizás esta sería la oportunidad perfecta para sanar nuestra relación. A pesar de nuestras diferencias y elecciones de vida distintas, seguíamos siendo hermanas y creía que nada podría separarnos. ¡Qué equivocada estaba! Conforme se acercaba la fecha de la boda, comencé a sentir que algo no andaba bien. Como dama de honor, me ofrecía ayudar con los preparativos, pero Elena rechazó mi ayuda argumentando que sus amigas de la ciudad se encargarían de todo. Poco a poco, me di cuenta de que probablemente se avergonzaba de mí y no quería que interactuara con sus amigos adinerados. Decidí mantener mi distancia y limitarme a asistir a los eventos programados sin intervenir demasiado. Conociendo a Elena, sabíamos que la boda sería un evento extravagante donde no se escatimaría en gastos, pero pensé que era su estilo y que merecía tener la boda de sus sueños. Me alegraba ser parte de ella. La cena del ensayo se realizó en un restaurante elegante y fue allí donde todo comenzó a desmoronarse. Al llegar al lugar con Daniel, quedé impresionada por los hermosos jardines y el magnífico salón de baile. Todo parecía perfecto. Sin embargo, inmediatamente noté algo extraño en la mirada de Elena hacia nosotros. No era la mirada cálida y emocionada que esperaba de una novia feliz, sino una mirada fría y calculadora. Me acerqué a felicitarla, expresándole mi alegría por ella. Su respuesta fue cortante, pero lo atribuí al estrés de los preparativos. El ensayo transcurría con normalidad y todos socializábamos antes de la cena cuando, de repente, Elena soltó un grito dramático y comenzó a buscar frenéticamente en su bolso. La atención de todos se centró en ella, mientras anunciaba que su anillo de compromiso había desaparecido. Los invitados comenzaron a buscar alrededor, tratando de ayudar. Preocupada, me ofrecí a revisar bajo las mesas, pensando que podría haberse caído.
Fue entonces cuando Elena me miró fijamente y preguntó: ¿Lo tomaste tú? Antes de que pudiera responder, lanzó otra acusación, afirmando que siempre había estado celosa de ella y que probablemente había empeñado el anillo para pagar alguna deuda. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos y podía sentir sus miradas de juicio sobre mí. Me quedé atónita. ¿Por qué robaría el anillo de mi hermana? La única razón por la que seguía allí, después de años de maltrato, era porque la amaba y jamás intentaría arruinar su felicidad. Intenté explicarme lo mejor que pude, pero fue inútil. Elena no escuchaba. Comenzó a acusarme de haberme visto mirando sus joyas anteriormente, de haber estado sospechosamente cerca de su bolso. Las acusaciones se multiplicaban, cada una más absurda que la anterior. Nuestros padres intentaban calmar a Elena. Daniel estaba tan desconcertado como yo, y ambos tratábamos de explicar que todo era un malentendido. Pero Elena no cedía. Insistía en que yo había tomado el anillo, aunque no tenía ninguna prueba que respaldara su acusación. Daniel intervino para defenderme, pero esto solo enfureció más a Elena. Se volvió contra él, acusándolo de ser mi cómplice. Según ella, teníamos que ser los culpables porque no teníamos nada comparado con ella. Lo absurdo de la situación me sobrepasaba. Esta era la misma mujer que solía compartir sus miedos más profundos conmigo, que se quedaba hasta tarde hablando sobre sus sueños. Ahora me acusaba de algo tan vil, tan fuera de mi carácter, que apenas la reconocía. El salón se sumió en el caos. Los invitados intercambiaban miradas incómodas y murmuraban entre sí. Algunos probablemente habían experimentado la lengua afilada de Elena antes, pero nadie esperaba algo así. Alberto, el novio, permanecía a un lado, visiblemente incómodo. Su familia parecía completamente impactada, sin saber cómo reaccionar. Toda la escena parecía sacada de una película de mal gusto. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Mariana, la dama de honor de Elena, intervino diciendo que me había visto merodeando cerca de las pertenencias de Elena anteriormente, aunque aparentemente no lo había considerado relevante en su momento. No podía creer lo que estaba sucediendo. Intenté defenderme, explicando que solo había estado cerca de las cosas de Elena cuando la ayudaba con su maquillaje, pero era como hablar con una pared. Nadie parecía escuchar la razón. Seguí defendiendo mi inocencia, tratando de mantener la calma, pero cuanto más me defendía, más convencida parecía estar Elena de mi culpabilidad. Era como si ya hubiera decidido que yo era culpable, y nada de lo que dijera podría cambiar su opinión. Nuestros padres, visiblemente angustiados, miraban alternativamente entre nosotras, sin saber qué hacer. Siempre habían intentado mantenerse neutrales, pero podía ver la duda en sus ojos. ¿Era posible que le creyeran? El pensamiento me destrozaba el corazón. La situación escaló rápidamente. Elena, hirviendo de rabia y desesperación, exigió que vaciara mis bolsillos y mi bolso frente a todos. Insistió en que si no tenía nada que ocultar, lo haría sin problemas. Cuando me negué, argumentando que no debería tener que probar mi inocencia, tomó mi negativa como prueba adicional de mi culpabilidad, volviéndose hacia la multitud con una mirada triunfante, como si mi resistencia confirmara sus acusaciones. Llamó a seguridad para que nos registraran a Daniel y a mí. Fue entonces cuando Alberto finalmente intervino y le dijo a Elena que esto había ido demasiado lejos. Pidió a los guardias de seguridad que esperaran afuera y le dijo a Elena que era completamente absurdo acusar a su familia de algo tan terrible. Sugirió que todos nos calmáramos y pensáramos las cosas racionalmente. Pero Elena estaba más allá de la razón en ese momento. Se volvió contra Alberto, acusándolo de ponerse de mi lado en lugar del suyo. La expresión en su rostro era de una revelación gradual, como si estuviera viendo un lado de su prometida que nunca había presenciado antes. En medio del caos, noté algo brillante en el suelo cerca de una de las mesas. Me agaché para recogerlo y, efectivamente, era el anillo perdido. Le pregunté a Elena si este era su anillo y, en lugar de disculparse y mostrar gratitud, como haría cualquier persona normal, hizo algo que demostró que había perdido completamente el juicio. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en el anillo en mi mano. Elena pareció genuinamente sorprendida por un momento y luego, para mi total incredulidad, arrebató el anillo y declaró que ella sabía que yo lo tenía
y que probablemente estaba a punto de plantarlo para hacerme parecer inocente, sugiriendo que deberíamos revisar las grabaciones de las cámaras. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía torcer la situación aún más? Especialmente cuando acababa de encontrar el anillo frente a todos los presentes. Pero antes de que pudiera responder, Alberto dio un paso al frente y, sin rodeos, señaló lo irracional del comportamiento de Elena, diciendo que este asunto no era tan complicado para empezar, pero que ahora que todo estaba resuelto, ella seguía intentando empeorarlo. Todas sus falsas acusaciones y comentarios finalmente me sobrepasaron y decidí que esto no podía quedar así. Daniel y yo habíamos sido humillados frente a nuestros seres queridos y acusados de algo que no hicimos. Así que propuse que, para satisfacción de todos, revisáramos las grabaciones de seguridad, lo cual aclararía todo, ¿verdad? Sabía que esto no era justo para Alberto, pero no quería ser recordada como alguien que podría haber saboteado la boda de su hermana por el resto de mi vida. Fue entonces cuando lo noté. El rostro de Elena palideció. Ella sabía que yo no había tomado su anillo y ahora su plan se estaba desmoronando. De repente cambió su actitud y coincidió con su prometido, diciendo que estábamos haciendo una tormenta en un vaso de agua y que no importaba qué había pasado con el anillo. Lo único importante era que lo tenía ahora. Pero esto estaba lejos de terminar. No iba a salirse con la suya. Con la ayuda de varios miembros del personal del lugar, obtuvimos las grabaciones rápidamente y lo que descubrimos fue definitivamente impactante. En el video se podía ver que tan pronto como Daniel y yo entramos al lugar, Elena y su dama de honor, Mariana, comenzaron a hablar. Minutos después, Elena dejó caer intencionalmente su anillo al suelo y lo empujó bajo una de las mesas. Luego se dirigió al otro extremo del salón y fingió buscar el anillo en su bolso, y un minuto después comenzó todo el drama. Para cuando terminamos de ver la grabación, Alberto estaba conmocionado y Elena se había refugiado en una esquina del salón. Intentó explicarle a Alberto que no era lo que parecía y que lo sentía, pero Alberto estaba visiblemente furioso. Elena miró alrededor del salón, aparentemente dándose cuenta por primera vez de cuántas personas habían presenciado su comportamiento. Alberto anunció que era mejor dar por terminada la noche y se disculpó por todo lo ocurrido. Luego se dirigió a Daniel y a mí y preguntó si podía acompañarnos a la salida. Después de todo lo que habíamos presenciado, estábamos más que hartos. Mientras salíamos del lugar, podía escuchar las protestas de Elena detrás de nosotros, pero Alberto no miró atrás. Una vez afuera, se disculpó nuevamente diciendo que no tenía idea de que ella haría algo así. Alberto mencionó que tendría que reevaluar muchas cosas después de esto. Daniel y yo regresamos a casa ese día, tratando de procesar lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, recibimos una avalancha de mensajes de familiares, algunos disculpándose al comprender la verdad de la situación. Otros, particularmente los amigos de Elena, continuaron acusándonos de haber orquestado todo el asunto para avergonzarla. Pero la mayor sorpresa llegó cuando recibimos una llamada de Alberto. Nos informó que había cancelado la boda. Dijo que después de todo lo que había presenciado la noche anterior, no podía imaginar pasar su vida con una mujer que sabotearía a su propia familia de esa manera. Sentí una mezcla de emociones, alivio de que la verdad hubiera salido a la luz, tristeza por el dolor que esto causaría a nuestra familia y una persistente ola de ira hacia Elena por hacernos pasar por esta prueba. Ahora es donde necesito su opinión. Elena ha estado saturando mi teléfono, alternando entre disculpas lacrimosas y acusaciones furiosas. Claramente no muestra un remordimiento genuino y solo se está disculpando para manipularnos aún más. Pero lo que es aún más indignante es que está exigiendo que yo pague por el lugar de la boda cancelada, los servicios de catering y todos los demás gastos, alegando que es mi culpa por haber provocado una escena en la cena del ensayo. Incluso está amenazando con llevarnos a tribunales si no accedemos. Me siento perdida. Una parte de mí quiere cortar toda relación con ella después de esto, pero otra parte se siente culpable por la cancelación de la boda. Aunque sé que realmente no fue mi culpa, Daniel piensa que deberíamos simplemente ignorar sus amenazas, pero me preocupan las posibles consecuencias legales. Entonces, Reddit, Aita, por negarme a pagar la boda cancelada de mi hermana después de que me acusó falsamente de robo. Actualización 1.
Antes que nada, quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo y consejos. Ha sido increíblemente valioso tener una perspectiva externa sobre esta situación. Han ocurrido muchos acontecimientos en los últimos días y quería mantenerlos informados. Las estrategias de Elena han pasado de ser dudosas a francamente maliciosas. Poco después de mi publicación original, recibimos una carta formal de un abogado que representa a Elena, exigiendo que cubramos todos los gastos de la boda, citando angustia emocional y daño a la reputación como fundamentos. Daniel y yo quedamos perplejos. No podíamos creer que realmente estuviera llevando esto al siguiente nivel. Siguiendo las recomendaciones de muchos comentaristas, así como de amigos, decidimos buscar asesoría legal propia. Encontramos una abogada local especializada en derecho familiar que resultó ser extremadamente útil. Después de analizar la situación, nos aseguró que el caso de Elena carecía completamente de base legal. Nos explicó que no podíamos ser considerados responsables por las consecuencias de las acciones de Elena, especialmente considerando que había numerosos testigos de lo que realmente sucedió. Nuestra abogada también nos aconsejó recopilar declaraciones de los presentes en la cena del ensayo como medida preventiva. Contactamos a Alberto, quien estuvo más que dispuesto a proporcionar un relato detallado de lo ocurrido. También aproveché esta oportunidad para disculparme con él por todo lo sucedido en el ensayo de su boda. Él compartió que ha estado reflexionando mucho y está agradecido de haber visto la verdadera personalidad de Elena antes de casarse y que no tendría que pasar el resto de su vida con una mentirosa. Incluso se ofreció a ayudar con nuestros gastos legales si fuera necesario, lo cual fue increíblemente generoso de su parte. Varios otros invitados también se presentaron con sus testimonios de los eventos, todos los cuales respaldaban nuestra versión. Armados con esta información, nuestra abogada envió una respuesta al equipo legal de Elena, básicamente advirtiéndoles que si persistían con esta demanda infundada, contrademandaríamos por difamación. No hemos vuelto a tener noticias de ellos desde entonces, lo cual nuestra abogada señala como una buena señal. En el ámbito familiar, las tensiones persisten. Nuestros padres se encuentran atrapados en medio, intentando mediar entre nosotras. Me han instado a perdonar a Elena, argumentando que solo estaba estresada por la boda. Si bien comprendo su posición, no estoy lista para hacer como si nada hubiera pasado. No es como si Elena estuviera pidiendo mi perdón. Está pidiendo mi dinero, una cantidad considerable de dinero, de hecho. Daniela ha sido mi pilar durante todo esto, recordándome que no le debo nada a Elena después de cómo nos trató. En cuanto a Elena, alterna entre el silencio total y el envío de mensajes pasivo-agresivos a toda la familia. Le ha dicho a quien quiera escuchar que arruiné su vida, pero afortunadamente la mayoría de la gente parece ver a través de su dramatismo. Algunos familiares también me han informado que después del incidente, muchas de las amistades de Elena la han abandonado. Esto significa que prácticamente todas sus fuentes de riqueza se están agotando. Si continúa así, está muy cerca de quedarse sin hogar. Todavía estoy procesando todo, pero me siento más segura en nuestra posición. Nos mantenemos firmes y nos negamos a ser manipulados o intimidados. Si intenta otra artimaña, encontraremos la manera de hacerle frente. Actualizaré nuevamente si ocurre algo significativo. Gracias otra vez a todos por su apoyo y consejos. Ha significado mucho saber que no estoy loca por defenderme. Hasta la próxima. Actualización 2. Hola nuevamente a todos. Regreso con otra actualización y debo decir que los acontecimientos han tomado un giro inesperado. Había pensado ingenuamente que lo peor había quedado atrás después de la cancelación de la boda de Elena. Creí que el drama familiar se disiparía, que Elena se retiraría a su propio mundo y que yo podría retomar mi vida con Daniel. Pero los días siguientes revelaron que estaba completamente equivocada. La situación estaba lejos de terminar y la verdadera profundidad de la venganza de Elena apenas comenzaba a salir a la superficie. Hace 2 días recibí una llamada de mis padres. Se escuchaban preocupados y preguntaron si Daniel y yo podríamos asistir a una reunión familiar. Me sentía aprensiva, temiendo que intentaran presionarnos para ceder ante las exigencias de Elena. Sin embargo, lo que realmente ocurrió me dejó sin palabras. Cuando nos reunimos, mi madre lucía más agotada de lo que jamás la había visto. Fue directamente al punto sin rodeos. Elena había estado en contacto constante con ella,
cayendo cada día más en la ira y la desesperación. Mi madre reveló que Elena ya no estaba simplemente enojada, estaba tramando algo. Elena estaba determinada a hacerme pagar por lo que ella consideraba la ruina de su vida. Estaba convencida de que yo era la razón por la que se canceló su boda, que mi presencia en el ensayo de alguna manera había maldecido sus planes. Y ahora, en su lógica distorsionada como ya sabemos, cree que le debo algo. Fue impactante escuchar a mi madre hablar así de Elena. Durante nuestra crianza, ella siempre había sido quien la defendía, quien restaba importancia a sus berrinches considerándolos inofensivos o atribuía su comportamiento al estrés. Pero esta vez no había forma de disimular la verdad. La amargura de Elena había alcanzado un nivel peligroso y estaba arrastrando a todos a su alrededor hacia el abismo. Mi madre explicó que Elena había comenzado a compilar una lista de agravios contra mí, desde las acusaciones más recientes de robar su anillo hasta viejos rencores que ni siquiera sabía que guardaba contra mí. Era como si Elena hubiera tomado cada desacuerdo menor, cada momento de rivalidad entre hermanas, y lo hubiera transformado en una gran narrativa de traición. El rumor más alarmante, sin embargo, era que en los últimos años, supuestamente me había prestado dinero constantemente para que pudiera pagar mis deudas. Según Elena, yo había estado envidiosa de su éxito durante años y ahora supuestamente me regocijaba con su caída. Todo esto me hizo pensar que había algo seriamente mal con Elena, porque la gente normal y estable no se comporta así. Le aseguré a mamá que nunca había tomado ni un centavo de Elena en mi vida. Y sobre el desafío legal, le dije que tenía mi propia abogada y teníamos nuestras propias pruebas para contrarrestar sus cosas. Si ella nos acusaba de algo, yo también tenía la carta del triunfo de demandarla por difamación, porque a diferencia de su caso, yo realmente tenía razones para hacerlo. Era triste ver a mi madre atrapada en medio, dividida entre sus dos hijas y claramente aterrorizada por lo que Elena podría hacer después. Como si la presión familiar no fuera suficiente, pronto me encontré bombardeada con mensajes de otros parientes. Algunos se acercaron para expresar su apoyo, pero otros, desafortunadamente, se pusieron del lado de Elena. Creían su historia, convencidos de que de alguna manera yo había orquestado los eventos que llevaron a la cancelación de la boda. Las llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes en redes sociales eran implacables. Algunos parientes me acusaban de estar celosa y de querer socavar la felicidad de Elena porque estaba infeliz con mi propia vida. Otros simplemente repetían las palabras de Elena, diciéndome que debería hacer lo correcto y pagarle la boda. Era como si me hubieran convertido en la villana en el elaborado cuento de Elena, y ninguna cantidad de razonamiento o explicación de mi parte podía cambiar sus mentes. Daniel y yo hemos decidido tomarnos un tiempo para procesar todo. Hemos acordado mantener la comunicación con Elena al mínimo por ahora, pero estamos abiertos a la idea de reconstruir lentamente nuestra relación si ella muestra un cambio consistente. Toda esta experiencia ha sido una montaña rusa, y todavía estoy tratando de asimilar todo lo que ha sucedido. A pesar de todo el caos, la vida debe continuar, pero estoy agradecida por el apoyo que he recibido, tanto de muchos de ustedes como de aquellos cercanos a nosotros que nos apoyaron durante esta prueba. Les haré saber si sucede algo significativo. Gracias a todos nuevamente por sus consejos y apoyo durante esta loca situación. Actualización 3. Hola a todos. Después del caos de la última semana, asumí que el silencio de Elena significaba que finalmente estaba cediendo, pero en el fondo sabía que no era así. Mi hermana no era de las que dejan las cosas pasar quietamente. Cuanto más se prolongaba el silencio, más segura estaba de que Elena tramaba algo. Era solo cuestión de tiempo antes de que reapareciera, y estaba segura de que no sería agradable. Durante esta calma inquietante, Daniel y Alberto se habían mantenido en contacto. Sus conversaciones eran principalmente sobre las consecuencias de la boda cancelada, pero había una tensión subyacente en sus intercambios, como si estuvieran esperando que cayera la otra ficha del dominó. No fue hasta que Alberto nos contactó con una solicitud urgente de reunión que me di cuenta de que Elena no se había vuelto tan retorcida de la noche a la mañana. Alberto había escuchado fragmentos del drama que Elena había causado y quería compartir algo importante con nosotros. La expresión de Alberto era una mezcla de agotamiento y determinación, y pude notar que tenía algo pesado en mente. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, Alberto comenzó a relatar los detalles de su relación con Elena. Era claro desde el principio
que ella siempre había estado obsesionada con las apariencias, y su obsesión por la riqueza y el estatus había impulsado gran parte de su comportamiento. Alberto confesó que Elena había gastado una cantidad asombrosa de su dinero durante su tiempo juntos. Compras extravagantes, cenas costosas, viajes a lugares exóticos. Nada había estado fuera de límites para ella. Pero la revelación más impactante fue que Elena había llegado tan lejos como para comprar una villa en Malibú, todo con el dinero de Alberto. Alberto explicó que cuando confrontó a Elena sobre los gastos extravagantes, ella lo había manipulado hábilmente usando chantaje emocional para desviar cualquier crítica. Lo acusaba de no confiar en ella, de dudar de su amor por él, y eventualmente Alberto había cedido. Le había permitido continuar gastando porque realmente se preocupaba por ella y no quería perderla. Pero mirando hacia atrás, podía ver cómo ella había usado su amor como un arma para conseguir lo que quería. Su odio hacia Daniel y hacia mí no era algo repentino. De hecho, muchas veces cuando Alberto cuestionaba sus gastos, ella me culpaba a mí, porque según ella yo era pobre y necesitaba su ayuda. Un incidente que particularmente destacó para Alberto fue cuando hizo un comentario casual sobre cuánto admiraba la relación que Daniel y yo teníamos. No había querido decir nada especial, solo un simple cumplido sobre la manera en que nos apoyábamos mutuamente. Pero Elena lo había tomado como una ofensa personal. Se había quedado en silencio el resto del día, castigando a Alberto con su indiferencia, y ahora él se daba cuenta de que sus celos e inseguridad habían estado fermentando durante mucho tiempo. La razón por la que Alberto quería reunirse con nosotros era que sabía que Elena aún podría intentar arrastrarme a una batalla legal por la boda cancelada. Pero ahora, armado con el conocimiento de sus discrepancias financieras y su comportamiento manipulador, Alberto estaba preparado para contraatacar. Se ofreció a proporcionarnos pruebas de sus gastos, incluyendo registros de la compra de la villa y otras transacciones que mostrarían claramente cómo había derrochado su dinero. Estaba determinado a asegurarse de que Elena no tuviera éxito en su último plan, y estaba dispuesto a ayudarnos en todo lo que pudiera. Me sentí tanto agradecida como entristecida por la oferta de Alberto. Era evidente que había sido profundamente herido por las acciones de Elena, y aunque apreciaba su disposición a apoyarnos, deseaba que no hubiera llegado a esto. Le aseguré que esperábamos que no llegara a una batalla legal, pero apreciaba su apoyo y lo mantendría informado. Esa noche, después de regresar a casa, decidí que era hora de confrontar a Elena directamente y dejarle claro que lo sabía todo y que debería parar. Ahora sé que algunos de ustedes podrían pensar que soy estúpida por mostrarle todas mis cartas a Elena, pero déjenme decirles, Elena era puro hablar y nada de actuar. Era una miedosa y por eso no había tomado ningún paso serio hasta ahora. Porque la idea de un caso real era suficiente para ponerla nerviosa. Así que redacté un correo electrónico exponiendo todo lo que sabía. Escribí sobre cómo estaba al tanto de sus gastos extravagantes, la villa en Malibú y cómo había manipulado a Alberto para financiar su estilo de vida. Dejé claro que si quería llevar esto a la corte, estábamos listos para enfrentarla, armados con la evidencia que Alberto había proporcionado. Además, ambas sabíamos que ella no tenía base para todas las cosas que había estado afirmando que yo había hecho. Y si quedaba, aunque fuera un poco de decencia humana en ella, dejaría esto y volvería a su vida. Presioné enviar, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. No había vuelta atrás ahora. No me arrepiento de esto. Había hecho mi parte como ser humano decente y ahora la pelota estaba en la cancha de Elena. Y veremos qué sucede después. Hasta entonces, gente tranquila. Actualización 4. Hola a todos. Creo que esta será mi última actualización, ya que todo se ha resuelto casi por completo ahora. Muy poco después de que envié el correo electrónico a Elena, recibí una llamada de mi padre. Me informó que Elena había regresado a casa llorando, suplicando por ayuda. Finalmente había comprendido que sus acciones la habían dejado aislada y vulnerable. Ninguna de sus supuestas amigas estaba cerca para apoyarla, ni siquiera Mariana, quien, si recuerdan, conspiró con Elena en el ensayo de la boda. Según mi padre, ella había comenzado a contactar a los invitados que habían asistido a la boda, disculpándose por su comportamiento y las acusaciones que había lanzado contra mí. Era como si estuviera intentando reparar el daño que había causado, aunque era evidente que era muy poco y demasiado tarde.
En los días posteriores, las disculpas de Elena se multiplicaron. Me llamaba dejando mensajes de voz, textos y correos electrónicos llenos de arrepentimiento y pesar, implorando perdón. Si bien era evidente que estaba intentando enmendar las cosas, no podía evitar preguntarme qué tan sincero era su remordimiento. ¿Estaba verdaderamente arrepentida por sus acciones? ¿O era esto solo otra actuación para evadir las consecuencias? Mi padre me comentó que también había comenzado a buscar trabajo, y para ser honesta, eso me devolvió un poco de esperanza en ella porque demostraba carácter. En cuanto a Daniel y a mí, hemos decidido mantener cierta distancia de ella por el momento. Hemos dejado claro que, aunque estamos dispuestos a reconstruir nuestra relación en el futuro, tomará tiempo y esfuerzo constante de su parte. Esta experiencia ha fortalecido aún más el vínculo entre Daniel y yo. Si algo positivo ha surgido de esta prueba, ha sido reafirmar nuestro aprecio por nuestra vida juntos, por modesta que pueda parecer a los ojos de Elena. Respecto al aspecto legal, recibimos una carta formal del abogado de Elena confirmando que todas las demandas han sido retiradas. Nuestra propia abogada la revisó y nos aseguró que estamos libres de cualquier preocupación legal. Es un alivio tener ese peso fuera de nuestros hombros. Reflexionando sobre todo, todavía me asombra lo rápido que todo se desmoronó y luego volvió a componerse. Si bien la experiencia fue dolorosa, creo que fue necesaria. Sacó a la superficie problemas de larga data y nos obligó a todos a enfrentar algunas verdades incómodas. Gracias a todos una vez más por su apoyo, consejos y palabras amables durante este viaje. Si bien espero no tener que volver a publicar sobre dramas familiares, estoy agradecida por la comunidad que he encontrado aquí. Les deseo lo mejor a todos.